Entonces, a ver, vamos a empezar a grabar, ¿no? Nos dice que para las resonancias serie paralelo, ¿no? De un circuito, tenemos que determinar los parámetros RLC, la frecuencia resonante, el factor de calidad, el ancho de banda, la frecuencia de corte, la cociente de tensión máxima y las curvas características de cociente versus frecuencia, ¿no? Tanto para resonancia serie como para resonancia paralela. Esto por un primer ejercicio, ¿no? Y nos dice que para los filtros pasivos, vamos agrandar un poquito para que se note mejor, nos dice que mostremos las características de la operación, ¿no? De la carga referencia, ¿no? Entonces tenemos que calcular lo que es la tensión, la cociente, el factor de potencia, lo que es la señal, tanto para los armónicos, ¿no? Los diagramas de basas, el THD, y bueno, ¿no? Nos dice que comparemos los parámetros, ¿no? Del punto 1 al 5 y nos pide que concluyamos con el filtro pasa baja. Y para el inciso B que concluyamos con el filtro pasa alta, ¿no? Entonces en este caso hay que hacer doble cálculo, ¿no? En este ejercicio. Y para la primera parte de la misma forma. Ya, a ver. Muy bien, entonces, ¿cómo tienen que resolverlo? ¿No? En este caso, como les decía, pueden resolverlo en computadora, no hay mayor problema. Entonces, les decía, ¿no? Se les va a pasar datos del analizador de sedes. Entonces, ustedes tienen que tomar esos datos, ¿no? Del analizador de sedes y van a encontrar dos tipos de datos. Ya. Entonces, como les decía, vamos a tener dos tipos de datos, ¿no? Tanto datos con resonancia como datos sin resonancia. Entonces, cuando ustedes abran el Power Vision, entonces van a encontrar tablas de la siguiente forma, ¿no? En este caso yo la tabla lo he copiado. Entonces van a encontrar tablas con los siguientes datos, ¿no? Tensión, cociente, potencia aparente, activa, inductiva, capacitiva y el factor de potencia, ¿no? Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es, digamos, ¿no? Sacarle una captura de pantalla y, bueno, datos sin resonancia en R, ¿no? Y bueno, a nosotros lo que nos interesa es obtener los siguientes valores, ¿no? Tanto la tensión, la cociente y el factor de potencia, ¿no? Entonces, tienen que extraer las tablas, ¿no? Para sus tres parámetros, para el parámetro R, para el parámetro L y para el parámetro C, ¿no? En este caso, sin resonancia, ¿no? Y bueno, van a tener un dato extra que sería la resonancia, o bueno, en este caso sin resonancia, pero en RLC, ¿no? Entonces esto también extraen la tabla, entonces como les decía, ¿no? Saca una captura de pantalla y lo pega. Aquí qué datos nos importan la tensión, la cociente y el factor de potencia, ¿no? Como habíamos mencionado. Y también les decía que vamos a tener otra tabla, ¿no? Otra carpeta, que son los datos cuando nuestro circuito está en resonancia. De la misma forma, del Power Vision tienen que extraer los siguientes datos, ¿no? Las tablas cuando hay resonancia en R, cuando hay resonancia en L y cuando hay resonancia en C. Y un dato extra que es la resonancia RLC, ¿no? Entonces, como un primer paso, entonces tienen que extraer todos los datos posibles, o en este caso copiar las tablas, para poder resolver el ejercicio, ¿no? El primer ejercicio. Entonces, como les decía, los datos importantes a extraer de las tablas del Power Vision, que hemos visto, ¿no? Hace un momento, son tanto la tensión, la cociente y el factor de potencia, tanto para el circuito sin resonancia como para el circuito con resonancia, ¿no? Entonces, como pueden ver, pueden hacerse una tablita así de la siguiente forma o pueden hacerlo por separado, eso ya cada uno a gusto de ustedes, ¿no? Entonces, vamos a pasar a hacer los cálculos. No, nos dice, ¿cómo saber si se produjo resonancia en el circuito? ¿No? Esto más que todo como forma teórica. Nos dice que cuando las tensiones en L y en C son cercanamente iguales o son iguales, eh, nos quiere decir que el circuito sí estuvo en resonancia, ¿no? Sí se produjo una resonancia.
En este caso, si nosotros comparamos los parámetros L y C, tienen cercanamente las mismas tensiones, ¿no? Que en este caso uno es de 200.84 y el otro de 200.39. Entonces podemos llegar a la conclusión de que este circuito sí está en resonancia. Y otra característica muy importante igual de los circuitos en resonancia es que por lo general estos parámetros L y C se anulan, ¿no? Deberían anularse y nosotros deberíamos estar con un circuito R, ¿no? Que es lo que nos importa a nosotros, ¿no? En este caso, como siempre hay ligeras variaciones, entonces siempre van a ser cercanamente iguales, ¿no? Entonces, para los parámetros RLC, ¿no? Para el primer inciso, ¿no? Nos dice que tenemos que calcular el parámetro R, el parámetro L y el parámetro C. ¿Cómo calculo mi parámetro R? Simplemente va a ser tensión sobre cociente, ¿no? Entonces, estos datos, ¿yo de dónde los he obtenido? Los he obtenido de las tablas, ¿no? 197.96, que es la tensión. Entonces podemos venir a verificar, ¿no? 197.96 y una cociente de 2.593, ¿no? Entonces si nos fijamos la tablita, ¿no? Tanto la tensión y la cociente las he extraído de las tablas, ¿no? Del Power Vision. Y es el mismo procedimiento para mis otros parámetros, ¿no? Para mi parámetro L de la misma forma, ¿no? Tensión sobre cociente. Sabemos que este va a ser el parámetro XL, ¿no? Que va a estar en ohm. Si yo quiero que esté en hercios, entonces simplemente lo divido sobre omega, ¿no? Omega es 2pi por la frecuencia, que en este caso sería la frecuencia de Bolivia, que es 50, ¿no? Entonces voy a obtener mi parámetro L, o mi inductancia, ¿no? Y para el parámetro C de la misma forma, ¿no? Calculo XC, luego este valor de ohmios lo llevo a faradios, que es el valor del capacitor, que en este caso, ¿no? Nos sale 39.3 microfaradios. Y con eso estaríamos acabando el primer inciso. Nos dice como una posible demostración, y esto está en el libro del ingeniero, ¿no? O es muy posible que si estén avanzando, ¿no? Lo que son circuitos RDC, les muestra esta parte, pues aquí dice, ¿no? Dato obtenido de las diapositivas del tema, ¿no? Es que el error entre XC y XL debe ser de 0.17%, ¿está bien? En este caso, nosotros al realizar los cálculos nos sale un error de 0.17305. Es un poquito más grande, ¿no? Pero es aceptable, ¿no? Entonces, esto es como una posible demostración que pueden hacer al momento de realizar el ejercicio, ¿no? Una posible demostración. Y bueno, los demás cálculos, ¿no? Que habíamos visto también en la clase anterior, que es la frecuencia resonante. Frecuencia resonante va a ser omega 0 igual a 1 sobre la raíz cuadrada de L por C, ¿no? He calculado mi parámetro L, he calculado mi parámetro C, ¿no? Aquí en esta parte. Entonces lo único que hago es reemplazar los datos. Y esta frecuencia resonante para mi circuito va a ser de 314.66 Hz, ¿no? Ahora calculo el factor de calidad. El factor de calidad va a ser QL, que va a ser igual a omega 0 por L, todo sobre R, ¿no? He calculado, ¿no? Lo que es el omega 0, que es la frecuencia resonante, entonces lo multiplico por L, ¿no? Y bueno, todos estos valores lo divido entre R y bueno, el factor de calidad va a ser de 1.06, ¿no? El ancho de banda, que en este caso es B, va a ser igual a omega 0 sobre Q. Y bueno, como se dan cuenta, es prácticamente un cálculo lleva al otro, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Que no se equivoquen al realizar los cálculos aquí en los parámetros RLC, ¿no? Entonces, este ancho de banda va a ser de 296.4 radianes sobre segundo. Ahora, para la frecuencia de corte superior e inferior, que también habíamos visto, ¿no? La anterior clase, hay dos fórmulas, ¿no? Para la frecuencia de corte superior, va a ser omega 0 menos B medios, ¿no? Y para la frecuencia de corte inferior va a ser omega 0 más B medios, ¿no? Entonces reemplazo los datos y bueno, para el corte superior se va a tener un valor de 166.66 radianes sobre segundo
Y bueno, para el corte inferior, en este caso aquí es omega 2, ¿sí? Un pequeño error de typeo, es de 462,86 radianes sobre segundo, ¿no? Ahora, para la cociente o tensión máxima, ¿no? Tenemos aquí igual una parte teórica, ¿no? Para no confundirnos al momento de realizar el examen. Nos dice que la tensión máxima, al estar la inductancia L y la capacitancia C en resonancia, será la de la resistencia, ¿no? Entonces, un concepto teórico bastante importante para no cometer errores, ¿no? Entonces, la tensión máxima nos dice que tenemos que extraer de los parámetros de R, ¿no? Entonces, el voltaje máximo va a ser de 197,96 voltios y la corriente máxima de 2,593 amperios. Ahora nos pide, ¿no? Realizar la curva de corriente versus frecuencia, tanto en resonancia serie como en resonancia paralelo. En este caso, nosotros hemos analizado lo que es el circuito serie, ¿no? Entonces, vamos a tener el siguiente gráfico, ¿no? Vamos a tener lo que es la frecuencia de corte inferior, lo que es la frecuencia de corte superior, vamos a tener lo que es la cociente máxima y la cociente máxima entre raíz de 2, ¿no? Y bueno, prácticamente el ancho de banda que es omega 0, ¿no? Entonces, este gráfico ustedes lo pueden realizar en cualquier paquete. En este caso, este gráfico está realizado en AutoCAD, ¿no? Ahora ustedes lo pueden hacer en cualquier otro paquete, ¿no? Pueden hacerlo en GeoGebra y demás cosas. Entonces, eso, esto para resonancia serie, ¿no? Entonces, como ya les había mencionado también, ¿no? La anterior clase, es bastante importante que extraigan, ¿no? Todas las fórmulas para circuito serie y para circuito paralelo, ¿no? Porque les va a ayudar bastante en la resolución del examen. Y bueno, una vez acabado el circuito serie, nosotros pasamos a realizar el mismo procedimiento, pero en este caso para resonancia en paralelo, ¿no? Vamos a tener datos sin resonancia también, ¿no? Para el circuito paralelo. Entonces, extraemos las tablitas, ¿no? Del Power Vision. Para mi parámetro R, para mi parámetro L, para mi parámetro C y para el parámetro RLC, ¿no? Y de la misma forma, cuando están en resonancia. Resonancia en R, resonancia en L y resonancia en C, ¿no? Y cuando están en resonancia RLC, ¿no? Entonces, una vez extraídas las tablas, ¿yo qué tengo que hacer? He dicho que los datos que a mí me importan extraer del Power Vision son tensión, cociente y factor de potencia, ¿no? A no ser que me pidan otro cálculo extra que me lleve a extraer otro tipo de dato, como la potencia y demás cosas, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente tensión, cociente, factor de potencia. Entonces, lo que tengo que hacer es copiar mis datos y empezar a realizar los cálculos como se había mencionado en el circuito serie, ¿no? Entonces, otra vuelta, ¿no? ¿Cómo saber si se produjo resonancia en el circuito? Entonces, las tensiones para el parámetro L como para el parámetro C tienen que ser cercanamente iguales, ¿no? En este caso, tenemos una tensión de 224,58 para el parámetro L y para el parámetro C de 224,7, ¿no? Entonces, al ser cercanamente iguales, podemos concluir que se ha producido una resonancia, ¿no? En mi circuito en paralelo, en este caso. Aquí dice circuito serie, ¿no? Entonces, un error de typeo también. Y de la misma forma, ¿no? Empiezo a calcular mis parámetros RLC, que se calculan de la misma forma. Tensión sobre cociente para el parámetro R, ¿no? Para el parámetro L, de la misma forma, tensión sobre cociente y este valor en ohmios, yo lo tengo que convertir en hensies, ¿no? Entonces, simplemente sería XL sobre omega, ¿no? Y de la misma forma para mi parámetro C, ¿no? Entonces, ya una vez obtenido mis parámetros RLC, lo que tengo que hacer es pasar a realizar los cálculos, ¿no? Y bueno, en este caso, para la demostración en circuito en paralelo, como pueden ver, cambia, ¿no? La fórmula es la misma, pero el error tiene un rango de aceptación más alto. Habíamos visto que en el circuito serie el error era de 0,17, ¿no?
Y en este caso el error para el circuito en paralelo es de 1.08, ¿no? Que es un dato que se ha obtenido de las diapositivas del tema, ¿no? Entonces, en este caso, al realizar el cálculo del error, nos sale un error exactamente de 1.08, ¿no? Entonces, podríamos decir que el ejercicio se está realizando de buena forma, ¿no? Lo estamos resolviendo bien. Entonces, eso como una posible demostración para que, bueno, eh, para que no duden, ¿no? De los cálculos que estén realizando, se podría decir, ¿no? Y bueno, de la misma forma, ¿no? Pasamos a realizar los cálculos de la frecuencia resonante. En este caso la fórmula no cambia, que va a ser 1 sobre la raíz de L por C. Entonces este valor de la frecuencia resonante va a ser de 312.68 hercios. Y bueno, para el ancho de banda que va a ser B 1 sobre RC, ¿no? Entonces en este caso la fórmula ya cambia, ¿no? Para el ancho de banda, no es la misma. Entonces mucho ojo con eso, ¿no? Entonces recomendación, otra vuelta, ¿no? Háganse un buen formulario. Les va a ayudar bastante en el examen. Y bueno, el ancho de banda va a ser de 309.3 radianes sobre segundo, que para el factor de calidad va a ser omega 0 sobre B. Y bueno, este factor de calidad es de 1.1. Y bueno, para la frecuencia de corte superior e inferior, las fórmulas no cambian, ¿no? Las fórmulas son las mismas. Simplemente reemplazamos datos y bueno, para el corte superior vamos a tener un valor, perdón, de 158.03 y por el corte inferior de 467.33, ¿no? Aquí un error nuevamente, este es W2, ¿no? Y bueno, para la cociente o tensión máxima de la misma forma. La tensión máxima al estar la inductancia L y la capacitancia en resonancia será el de la resistencia, ¿no? Nuevamente una aclaración teórica. Entonces, para la cociente o tensión máxima de mi circuito, yo extraigo los datos de mi parámetro R, ¿no? Entonces, el voltaje máximo va a ser de 224.29 y que para la corriente máxima va a ser de 2.66 amperios, ¿no? Y de la misma forma, para mi curva característica, cociente versus frecuencia, entonces yo voy a tener los siguientes datos, ¿no? Que es la frecuencia de corte superior, la frecuencia de corte inferior, lo que es el ancho de banda, y bueno, en este caso es la cociente, ¿no? En este caso es cociente, yo aquí lo puse los voltajes, ¿no? Un error mío. Entonces ustedes pueden poner el valor de la cociente, ¿no? Que en este caso aquí sería 2.663 y aquí el valor de la cociente máxima sobre raíz de 2, ¿no? Bueno, no sé qué valor saldrá, pero eso, ¿ya? Entonces aquí no es voltajes máximos, tenemos que trabajar con las cocientes, ¿no? Porque me pide la curva característica de cociente versus frecuencia. Entonces nuevamente, la cociente máxima la emplazo aquí, va a ser de 2.66 y aquí el valor de la cociente máxima entre 6 de 2, ¿no? Listo, con eso estaríamos acabando el primer ejercicio. Como se dan cuenta es muy metódico y nada, simplemente sería eso para el primer ejercicio. No sé si tienen dudas o preguntas sobre esa parte. Si nos pasaríamos a hacer lo que es el filtro pasivo. Y como se dan cuenta es de la misma forma, ¿no? Se les va a proporcionar los datos del circuitor en este caso, ¿no? Y bueno, lo único que ustedes tienen que hacer es extraer datos. Entonces, si no tienen dudas sobre la primera parte, entonces pasaríamos a hacer lo que son los filtros pasivos. Con los chicos, ¿qué dicen? Bueno, ya, a ver. Eh, Cuando tengan que resolver filtros pasivos y les proporcionen los datos del circuitor, van a encontrar tablas iguales a esta, ¿no? Así unas tablas igualitas. Entonces a nosotros de esta tablita lo que nos importa son, bueno, la tensión de fase y la corriente de fase, ¿no? Como podemos ver en la parte de aquí arriba.
Y tenemos que extraer los valores del voltaje RMS, el fundamental, el THD y el desfase, ¿no? Entonces, lo que vemos en la tabla es lo que está aquí arriba, ¿no? Solamente que aquí no se nota muy bien, ¿no? Por eso lo he copiado. Entonces, ya una vez obtenido los datos de tensión cociente, em, nosotros tenemos que realizar las siguientes gráficas. Estas gráficas se realizan en base al valor de los armónicos que yo tengo, ¿sí? Como pueden ver, para este armónico de cociente solamente se consideran los armónicos eh, sinuidales, se podría decir, o los armónicos con valor impar, ya para que se entienda un poco mejor. Es por eso que los números pares no se consideran, ¿no? Que sería en este caso el armónico 4, el armónico 6, 8, 10, 12, 14, ¿no? Entonces simplemente los impares, ¿ya? ¿De dónde obtienen estos valores? Estos valores lo obtienen de la misma forma, como les decía, de las tablas, ¿no? Aquí van a tener tanto la amplitud como el desfase del armónico. Entonces, estas tablas lo pueden realizar eh, con los datos, ¿no? Que tienen aquí en las tablas, ¿sí? Y bueno, nos pide trabajar con filtro pasa baja y pasa alta, si no me equivoco. En este caso, se está trabajando con el pasa baja primero, ¿no? Para el parámetro R, ¿sí? Para el parámetro L es de la misma forma, ¿no? Los otros lo que tenemos que hacer es obtener lo que es la tensión de fase y la cociente de fase. Tanto el voltaje, el THD, el desfase, como el fundamental para ambos parámetros. Y bueno, como les decía, ¿no? Cuando nosotros hagamos los filtros pasivos y se les proporcione los datos en este caso, entonces lo único que tienen que hacer es realizar las tablas de los armónicos, ¿no? ¿Cómo hacen la tabla de los armónicos? Nuevamente, ¿no? Aquí tienen armónicos del 2 al 30, si no me equivoco, les va a dar. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer, en este caso, yo solamente tengo armónicos del 2 al 16, ¿ya? Entonces, considero los impares, como les decía, ¿no? Entonces, considero el armónico 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. ¿De dónde obtengo estos valores? Obtengo de la tablita, ¿no? Tengo tanto la amplitud como el desfase de mi armónico, entonces yo puedo hacer una tabla en Excel y, bueno, realizar la siguiente gráfica, ¿no? Entonces, simplemente es eso, realizar los armónicos tanto para la tensión como para la cociente, ¿no? Que es lo que nos pide en el ejercicio. Y bueno, el filtro pasa baja total, que en este caso sería eh, este, ¿no? Serían las siguientes gráficas. Y bueno, no sé qué tanto les podría explicar porque en realidad ya está todo hecho, ¿no? Se puede decir. Solamente se extrae la tabla y hacen una tablita en Excel y dibujar los armónicos, ¿no? Y, y bueno, se hace el filtro pasa-baja, ¿no? Para parámetro R para el total y para la fluorescencia, ¿no? Y al final nosotros vamos a obtener esta tablita, ¿ya? Esta tablita, que son simplemente los datos que nosotros hemos obtenido de los armónicos que hemos realizado, ¿no? En porcentaje. Entonces, como pueden ver, hemos obtenido el valor de porcentaje para el armónico 3, para el armónico 5, 7, 9, 11, 13, 15, en este caso, ¿no? En caso les dé una tablita más extensa, digamos, del 17 al 30, entonces simplemente aquí consideran los impares, como les decía, ¿no? El armónico 17, 19, 21, 23, y bueno, realizar los cálculos, ¿no? Que en este caso ya les da todo calculado, ¿no? Entonces simplemente copiar y pegar, como quien dice, ¿no? Y esto para el filtro pasa baja, ¿no? Ahora nos van a dar otra carpeta con el filtro pasa alta. Nosotros ya tenemos los datos, lo único que tenemos que hacer es realizar la tabla de armónicos, ¿no? Con el valor de la amplitud y del desfase que tenemos en dicho armónico. Tanto para el parámetro R, L, para el total del circuito y bueno, para el de fluorescencia, ¿no?
Y listo, una vez obtenido todos los armónicos, o sea, de realizar las gráficas de los armónicos, se realiza la siguiente tabla, ¿no? Con los armónicos, dichos valores en porcentaje. Y como les decía, solamente es copiar, pegar, porque esto ya está calculado, ¿no? Y simplemente es eso. Eso era el examen, ¿no? El anterior semestre, si no me equivoco. Y bueno, tenían esta parte de series de Fourier más, ¿no? Que les decía la utilización de las series de Fourier. Y bueno, creo que explicar esto está por demás, ¿no? Series de Fourier nosotros la vemos en una materia, pero como recomendación, ¿no? Se diría que repasen un poquito en caso entra al examen, ¿no? Usualmente no entra, ¿no? Pero por si las dudas, ¿no? Aquí tienen un pequeño ejemplito en caso entre, ¿no? Y nada, simplemente sería eso, el examen del anterior semestre, tercer parcial, y en caso no den, tal vez sea hasta su mismo final, ¿no ven? Entonces, eso sería la clase de hoy, chicos. Si no tienen dudas, vamos a almorzar y luego a ver el partido.